menguando, Dios, en nuestro corazón, que tu temor, Señor, sea puesto en nuestro corazón en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puede ir conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, verso 18. Éxodo 20, 18. Y antes de leerlo, para que cuando lo leamos podamos tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo allí, por qué ocurrió eso. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ellos estuvieron 400 años y pico de esclavitud en Egipto. Y Israel pues le adoraba al Señor. Jehová era su Dios. Pero ellos no habían tenido una experiencia con Dios. Ellos no habían tenido un encuentro con Dios real. Y vivían rodeados de Egipto y de personas que adoraban a otros dioses. Inclusive a Faraón se le consideraba un dios. Él decía ser Dios, ser un Dios. E Israel estaba rodeado de todo eso, lo que veían. O sea, no sé si han escuchado esta frase, preguntas por alguien y esa persona te dice, alguien te dice, mira, es que esa persona volvió a Egipto. O sea, volvió al mundo. Egipto es sinónimo del mundo. Y el pueblo de Israel es sinónimo del cristianismo, de aquellos que le sirven al Señor. Pero esa gente, los supuestos siervos del Señor, que eran los israelitas, vivían rodeados del mundo, vivían en el mundo, vivían en Egipto, viendo todo lo que estaba allí y pues viendo un concepto de lo que era un Dios. Había muchos dioses en Egipto, en todos los lugares habían estatuas, habían sacerdotes para cada dios, y eso era lo que ellos veían, de eso estaban rodeados. De ahí sale Moisés, que salió huyendo en un momento dado, porque había matado a un egipcio para defender a un israelita. Sale, está 40 años por allá en otro lugar, en el desierto, conoce a la que se convirtió en su esposa, tiene su suegro y está cuidando ovejas, y en un momento dado, en el monte, él tiene un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios lo marcó. Ese encuentro con Dios que él tuvo, lo transformó. Él cuenta la historia, la narración bíblica, que él estando allí, él ve, no dice la Biblia que fue una visión, no dice la Biblia que fue un sueño, él lo vio, él estaba allí. Y vio una planta, le llamaban una zarza, la zarza que ardía y no se consumía. Una planta que estaba prendida en fuego, pero no se quemaba. Y él dice, caramba, ¿qué rayos será eso? Yo voy para allá. Y cuando llega allí, Dios le habla. Era Dios en una manifestación. Y ese es su primer encuentro con Dios. Un encuentro que lo marcó. Un encuentro con Dios que Dios le dijo, mira, te tienes que quitar los zapatos que tienes puestos. Moisés terminó en el piso, arrodillado. Dios le hace un llamado para que Moisés se convierta en el instrumento de Dios para libertar al pueblo de Israel. Le da unas instrucciones, Moisés se niega rotundamente, pone muchas excusas, pero al final Moisés accede. Pero Moisés tuvo ese encuentro con Dios. Podríamos decir que vio a Dios. Y Dios le habló y él escuchó la voz de Dios. Tuvo una experiencia con Dios que lo marcó profundamente, al punto de que él accede a responder al llamado de Dios, a lo que Dios le estaba pidiendo. Y conocemos la historia y pues hay las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Al final muere el hijo de Faraón, y haciendo el cuento largo corto, ellos salen de Egipto, van por el desierto, pero quien había tenido la experiencia con Dios era Moisés, no era el pueblo. Y llegan allí
Y en un momento dado llegan al mismo monte donde Dios se le había aparecido a Moisés. Y allí Dios se manifiesta. Y ahí es donde yo quiero ir al capítulo 20 de Éxodo, versículo 18, y voy a leer hasta el 20. Y dice así, Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor, leo, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Wow. El pueblo no había tenido un encuentro con Dios, no se había encontrado con Dios, pero Dios se le manifiesta al pueblo de una manera extraña. A Moisés se le apareció una zarza que prendía, estaba encendida y él se acerca y habla, pero cuando se le manifiesta al pueblo, dice que la nube de Jehová vino sobre el monte comenzó a botar humo, como si fuera un volcán, y aquello no es un volcán, pero parecía un volcán en ese momento. Decía que había un estruendo, un estremecimiento, dice que habían relámpagos, y dice que la nube de Jehová estaba en aquel lugar, aleluya, y que había hasta un sonido de bocina que sonaba en aquel lugar. Aquellos miles y miles y miles de personas que nunca habían tenido un encuentro con Dios, que el concepto que ellos tenían de un Dios era una estatua que veían que los egipcios adoraban. El concepto que ellos tenían de un Dios era Faraón, que era el rey de Egipto, que decía que era un Dios. Y las cosas que le contaban y que le decían, pero tener un encuentro con Dios, ver a Dios cara a cara, tener esa experiencia, no lo tenían. Si a ti te dicen que una estatua es un Dios, y esa estatua no se mueve, esa estatua no habla, no camina, no da órdenes, no hace nada, está ahí, ¿qué tú vas a pensar? Si eso es un Dios, eso no tiene poder. Si eso es un Dios, eso no sirve. Puede estar delante de mí, es un canto de yeso, pedazo de piedra, no hace nada. Si el supuesto Dios Faraón que está allí es un Dios y lo único que hace es mandar y lo único que hace es comerse todo lo que la gente produce, pues caramba, ese no es el Dios que yo quiero. Así que yo me imagino que Dios quería demostrarle al pueblo que Él era un Dios poderoso, que Él era un Dios que hay que temer, un Dios al cual hay que respetar. Y dice la Biblia que cuando Dios se le presenta al pueblo, en esa primera impresión fue así. Los dejó pasmados. Bueno, Moisés dice en el versículo 20, dice, no tengan miedo, porque esto lo hizo Dios para probarlos ustedes. Esto lo hizo Dios para que el temor de Dios esté delante de vosotros y que de esta manera no pequéis. O sea, para que ustedes aprendan a obedecer a ese Dios que está ahí, que es poderoso. Mira eso. Dice la gente, dice la palabra que el pueblo se alejó de la montaña. Tenían miedo de acercarse a la montaña. Le dio temor. Y le dijeron a Moisés, mira, que Dios no hable más con nosotros. Porque la Biblia dice que ellos escuchaban la voz de Dios. Y le dio mucho miedo. Y pensaron que iban a morir. Esto es un Dios de verdad. O sea, esto no es un canto de palo, esto no es una estatua, esto no es un hombre que dice que es Dios. Esto es Dios. Miren esto, esta montaña gigantesca está a punto de desplomarse. Porque la presencia de Dios está en ese lugar. Y dice ahí que Dios hizo esto para probarlos y para que el temor de Dios esté sobre ellos, para que aprendan a tener temor, para que respeten, para que se den cuenta que este es el Dios verdadero, que esto no es un chiste, que esto no es una religión, que esto no es un cuento de hadas, esto es verdadero. Y Dios lo hizo a propósito, para probarlos.
Dios se pudo haber manifestado de una forma bien tranquila, con un vientito, con una sinfonía, con un silbido apacible. No haberlo hecho así. Pero Dios sabía que ese pueblo necesitaba ser estremecido. Dios quería, en esos momentos Dios le estaba dando, cuando Moisés sube, Dios le estaba dando los mandamientos, las tablas de la ley. Dios le estaba ministrando y dándole las instrucciones que Dios quería darle al pueblo, se las estaba dando a Moisés. Él quería crear una impresión permanente en el corazón de esta gente. Quería enseñarle que su pueblo le temiera, que le sirviera, que tuviera temor, que fuera reverente, que el momento en que piense pecar, que en el momento en que pensara hacer algo contrario, desobedecer al Señor, se acordara de eso. Porque este pueblo en el camino, sabemos los que han leído la palabra, que en el camino tuvo muchos encontronazos con Dios el pueblo, a pesar de esta impresión que Dios le había dado a ellos. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Los primeros 5 de los libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Este es el segundo, que se llama Éxodo, que narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Después creo que fue Levítico, Número, Deuteronomio. Es el último de los 5 libros. En Deuteronomio, Moisés se está muriendo. Moisés tiene 120 años y ya él se está muriendo. Y Dios le dijo, vas a morir y no vas a ver la tierra prometida, no vas a cruzar el Jordán. Tu labor es hasta aquí. De ahí para adelante lo cogió Josué, pero hasta aquí. Y cuando Moisés comienza a despedirse del pueblo, comienza a decirle las últimas palabras, lo que hace es darle un recordatorio al pueblo de la experiencia que habían tenido con Dios allá en el monte, esta experiencia. Y en un momento dado, Moisés le dice al pueblo que Dios dijo, cuando el pueblo tuvo miedo, porque era muy fuerte lo que veían y preferían que Moisés fuera el que subiera al monte y no ellos. Y Dios le dijo al pueblo, eso está en Deuteronomio 5:29, dice que Dios dijo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? O sea, Dios hablando del pueblo de Israel. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? O sea, ojalá que realmente este temor se mantenga sobre ellos, para que eso, en otras palabras, les haga obedecerme, seguir mis mandamientos, y de esa manera les vaya bien a ellos y a sus hijos el resto de sus vidas. Dios no estaba metiéndole miedo por meterle miedo. Dios no estaba diciéndole ¡bu! A ver si se asustaban y corrían. Dios le estaba diciendo, miren mi capacidad. La Biblia dice que Dios es todopoderoso y no hay nada más poderoso en todo el universo que Dios. Nada. Y Dios le mostró un poquito de lo que Él era para que el pueblo temiera, para que cuando Dios porque Dios le estaba dando las instrucciones, la ley, los mandamientos. Y Dios, junto con los mandamientos, le está diciendo, miren, yo no sé, nosotros los padres, cuando mis hijos eran chiquitos, y yo sabía que me iban a retar, yo le decía, sacaba la correa y le decía, huélela. Yo no sé si ustedes se lo hicieron, pero a mí me lo hicieron varias veces y a mi mamá le funcionó. Así que yo saqué la correa y especialmente a Wilito, huélela. Esto es lo que te espera si no haces lo que te estoy diciendo. Huélela. Y la sintió varias veces en sus nalguitas, porque no hizo. Yo le estoy enseñando el humo.
el relámpago, el temblor, la bocina, para que tema, no peque y le vaya bien. Algo así fue lo que hizo Dios. Le enseñó la correa, le dijo, huélela. O sea, le enseñó el humo, el temblor, la bocina, y la gente hizo, ¡wow! Está bien. Y ahí fue que Dios dijo, ojalá me temieran todos los días de su vida para que le vaya bien. Para que le vaya bien. Porque ese temor en sus corazones va a hacer que se arrepientan, es más, que no lleguen al pecado, que no llegue al punto de hacer aquello que su carne le pide hacer. Y para mí, yo lo veo como que ese día Dios sacó la correa, se la puso frente a ellos y le dijeron, huélela. Porque esto es lo que te espera. ¿Qué es el temor de Dios? La Biblia habla, inclusive ahí dice, la Biblia dice, habla de personas y dice, esta persona tenía temor de Dios, con el temor de Dios. Pues, yo quiero compartir con ustedes dos pasajes bíblicos que están en Proverbios. Uno de ellos es Proverbios 8:13, que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Lo primero que dice es que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando Dios le dice a su pueblo, no quiero que peques, estas son las cosas que yo quiero que ustedes no hagan. Y uno las mira, ¿cuáles son, padre? Esto es, ok, pues yo aborrezco eso. Lo que tú aborreces, yo lo voy a aborrecer también. Porque yo tengo temor de Dios. Eso dice el proverbista. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Hermano, si tú no tienes temor de Dios, tú haces cualquier cosa. Cometes errores, pecas, te va mal en la vida. El que no tiene temor de Dios hace lo que le da la gana. Pero cuando uno tiene temor de Dios, uno se abstiene del pecado, uno sigue el camino del Señor y con los años te das cuenta que fue lo mejor que pudiste haber hecho. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si eres sabio, si tú quieres ser sabio, ten temor de Dios. Cuídate de hacer las cosas mal para que te vaya bien. Aleluya. Y el texto continúa, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Si quieres ser inteligente, conoce a Dios. Te vas a ahorrar muchos problemas en la vida. Tu camino tendrá menos tropiezos y tu vida será mejor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermano, cuando hablamos de temer a Dios y que el temor de Dios está sobre nosotros, es tener tanta reverencia delante del Señor, tanta reverencia, aleluya, por Él, que éste tenga un gran impacto en la manera en que yo viva mi vida. Yo tengo tanto respeto y tanta reverencia por Dios, que eso impacta la forma en que yo vivo, impacta la forma en cómo yo tomo decisiones, todas las decisiones, todas. Eso se llama temor de Dios. No es, sí, yo creo en Dios y Dios es poderoso y Dios es grande. No es ese nivel. Estamos hablando de un nivel mayor, que era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel tuvo miedo. Fue un temor que era miedo. Miedo. Y comenzaron cuando Moisés le dijo, estas son las leyes. Todo el mundo dijo, sí, no hay problema. Porque ya habían olido la correa. Ya la habían olido y sabían lo que le esperaba si no guardaban lo que Dios les estaba diciendo. El temor de Dios es reverenciarlo, aleluya. Es someternos a su disciplina. Es adorarlo con admiración. Es cuando nos sometemos a su voluntad. El que no tiene temor de Dios no se somete al Señor. Hace
lo que le da la gana. Hay un proverbio que quiero compartir, está en Proverbios 14, si quieren ir conmigo. Proverbios 14, versículos 26 y 27. Y dice la palabra, porque ese pasaje habla de que el temor de Dios trae la verdadera libertad. Versos 26 y 27 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Yo quiero eso. Yo quiero ese temor. Yo quiero que el temor de Dios en mí sea tan fuerte, aleluya, gloria al Señor, que yo pueda confiar en el Señor. Que yo y mis hijos, aleluya, y los hijos del Señor puedan confiar en el Señor, tengan esperanza. Yo quiero ese temor porque ese temor es como un manantial de vida y que me hace apartarme de los lazos de la muerte. Vive Dios. Hay personas que piensan que quieren ser libres. Hay personas que se creen que estar en el mundo es ser libre y que estar en Cristo es como cierta atadura porque te limitan para hacer unas cosas. Porque yo quisiera hacer esto y aquello, pero no puedo porque estoy en la iglesia. Yo quisiera arrastrarme por las cunetas y hacer tal y cual cosa, pero la Biblia dice que no lo haga. Y se sienten como amarrados porque Dios te dice, no hagas esto. Si me sirves a mí, no hagas esto. Aunque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que me dé la gana porque si yo decido, pues voy a pecar. Yo nunca he visto que salga una mano o un ángel y me ponga un cuchillo al frente, no vas a pecar. Cuando tú dices vas a pecar, peca y se acabó. Tú haces lo que te da la gana, pero no conviene. Entonces hay personas que piensan que ser libre, que tener libertad, yo quiero ser libre, es hacer lo que le da la gana y lo que le plazca. ¿Cuántos tienen balcones? La casa es alta y tiene un balcón. Allá. Especialmente la casa de Carmen y la de Stephanie, que yo me paro al balcón y digo, uy, santo Dios, me voy por ahí para abajo. Y de Carmen puedo coger las panas con la mano. ¿Ustedes tendrían ese balcón sin baranda? No. Es más, yo pensé que en casa de Stephanie yo le pondría cajas hasta arriba. ¿Para qué es la baranda? La baranda del balcón es para que nadie se vaya a caer. La ley de Jehová es una baranda, es una protección. Porque nosotros caminamos por un mundo bien difícil, por un mundo peligroso, y es como un balcón sin baranda. La ley de Jehová es esa baranda que te protege, que te cuida. Yo he pasado con mi carro por lugares altos. Si usted ha ido por el centro de la isla, usted se va a encontrar con unos barrancos, pero esos barrancos tienen unas barandas para evitar que si pierdo el control, que yo no me vaya a ir. Le voy a dar un cantazo a la baranda, pero no me voy a ir por ahí para abajo. Y si no hay baranda, yo siento miedo. Yo siento como que... Y si Marina va al lado mío, yo tendré este lado con moretones. Porque ella pega a darme cantazo, ¡ay, Dios mío! Y me agaja por aquí, yo así, guiando de esa manera. Porque yo no sé, ¿verdad? Dicen que lo peor que hay es tener un chofer al lado de otro mientras va guiando. Porque te va a corregir. Y por los bajancos, Marina me calla cantazo. La ley de Jehová es una baranda. Está ahí para protegerte. Está ahí para cuidarte. La ley de Jehová es mi delicia. Me aleja de la muerte, me aleja del peligro. Me está diciendo, no te salgas de esto. Porque si te mueves un poco a la derecha o a la izquierda, vas a morir. Vas a caer en pecado, te espera el infierno. No podemos pensar que la ley de Jehová me limita, me estresa. Dios dijo eso y yo quisiera pecar. Mira, hermano, ser libre no es dar rienda suelta al pecado. Ser libre no es vivir en Egipto. Ser libre no es volver al mundo. Porque la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado.
La naturaleza pecaminosa nos arrastra, nos lleva a pecar. Y cuando venimos a Cristo, dice la palabra, que Cristo rompe las cadenas, que Cristo nos hace libre del pecado. Pero pone barandas, pone la ley. Y si tú no tienes temor de Dios, vas a pasar por encima de la baranda. Hermano, cuando yo era pequeño, vivía en el caserío. Pero para ese tiempo no vivía en el 22, vivía en el 35, frente a Don Cachiro. En el tercer piso, yo era chiquito, yo recuerdo que yo iba a kindergarten y allí era que yo llegaba a mi casa, antes de los 10 años, yo vivía allí en el 35, tercer piso. Había una baranda de tubos y un día mi mamá me cogió encaramado a caballito en la baranda. La mitad de mi cuerpo era hacia el abismo y la otra mitad de mi cuerpo estaba en el balcón. Para mí eso, yo estaba feliz, haciendo como un caballito allí encima. Si yo me caigo, me mato. Y para ese tiempo, el lechero iba casa por casa llevando las leches, llevaba unas botellitas de cristal así, yo no sé cuántos vivieron esa experiencia. Pero el lechero llegaba y tenía, la tapita era como de pegar, y tú la sacabas. Y la botellita era bien linda. Y él iba casa por casa llevando y entonces el lechero llegó y me vio encaramado allá arriba y empezó a gritar. Y como él conocía a mi mamá, porque mi mamá compraba leche, él conocía el nombre de todo el mundo, pegó a llamar, ¡beba, beba! Y mami salió y cuando mami llega al balcón, a la sala, que había una puerta de 2 hojas que se abría y ahí estaba el balcón, mami empezó a llorar. Y yo decía, ¿cuál es el bochinche? ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo que estoy jugando a caballito aquí, yo no sé por qué la gente está agitado, el lechero, y ya habían 2 o 3 así para cacharme. Y yo allí encaramado en el balcón, hasta que mami me cogió. Me ha dado una clase de pela, que ustedes son de las pelas que uno se acuerda por el resto de su vida. Mami llorando y llorando. Del susto me tostó, me embarató. Ese día yo vi el monte humear, escuché la bocina, temblé, los relámpagos, todo eso yo lo escuché ese día. ¿Usted se cree que yo volví a encaramarme allí? Jamás. Porque yo vi a Dios. Mi mamá era Dios, me sonó. Ella no me dijo huele, ella no sacó la coja, ella me embarató, pero... Y después estaba ya llorando encima de mí. ¡Ay, nene! Pero la primera reacción fue que me sonaron. Hermano, la baranda está ahí porque Dios sabe que si no la pone te puedes matar. La ley de Jehová, los mandamientos, las órdenes están ahí porque te puedes matar, porque puedes caer en Egipto nuevamente. Cada vez que tú escuches una ley de Dios, un mandamiento del Señor, cada vez que tú veas, es que tengo miedo, es mejor que tengas miedo. Eso es bueno, que el temor de Jehová esté sobre ti, como dijo el Señor en el libro de Deuteronomio. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis caminos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5:29. Para que le vaya bien para siempre. ¿Quién diera eso? Esa baranda, esa protección es los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios está ahí porque Dios te ama, porque Dios no quiere que te pase nada, porque Dios te está protegiendo, porque Él sabe la maldad que hay en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos que Dios nos cubra, que Dios nos proteja, porque somos peligrosos para nosotros mismos. Y Dios puso ley, puso mandamiento. Aleluya. Bendito el Señor. Cuando uno quiere hacer lo que le da la gana, cuando uno quiere treparse a la baranda, cuando uno quiere brincar por la baranda, poco a poco se va endureciendo nuestro corazón. Poco a poco vamos perdiéndole respeto a Dios. Poco a poco se enfría el Espíritu Santo. Poco a poco ya no nos interesa el humo que bota el monte, ya no me interesa el estruendo, ya no me interesa la bocina, no me interesa nada de eso. Hago lo que me da la gana.
Y tú ves que la persona poco a poco va decayendo. Hermano, no se necesita valor para pecar. Para pecar tú simplemente te dejas llevar. Se necesita valor para permanecer. Se necesita interés para permanecer. Se necesita temor de Dios para obedecer al Señor. Se necesita valentía para agarrar el camino del Señor y caminar. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Para eso hace falta valentía. Para pecar, para hacer lo que te dé la gana, simplemente tú es como sentarte en un río con una balsita y dejarte llevar. No tienes que hacer fuerza, simplemente le das rienda suelta a tus ganas, a tu carne. Eso no es ser libre, eso es ser esclavo. Esclavo de ti mismo, esclavo de la carne, esclavo del pecado. La Biblia menciona un caso en el Nuevo Testamento, la iglesia del libro de los Hechos, de un matrimonio, se llamaban Ananías y Zafira. Para ese tiempo en la iglesia estaba empezando y dice que la gente vendía sus posesiones extras, ¿verdad? Y las traía a la iglesia, el precio de lo vendido lo traían y ahí se repartía para suplir la necesidad de cada uno. Y dice que esto lo hacía todo el mundo. Y entonces, un matrimonio llamado Ananías y Zafira decidieron hacer lo mismo. Pues nosotros vamos a vender una propiedad que tengo por ahí y la voy a traer a la iglesia para repartirla, los chavos, para que le den a todo el mundo lo que le haga falta. Y dice la Biblia que la vendieron en una cantidad, ponle 100,000 pesos, no, la Biblia no dice la cantidad, yo le pongo 100,000 pesos, vendieron la casa en 100,000 pesos, de esos 100,000 pesos sacaron 20,000, se quedaron con los 20,000 y le sobraron 80. La Biblia no dice cantidades, yo las estoy poniendo para que tengamos una idea. ¿Okay? La Biblia dice que ellos sacaron una parte de ahí. Y luego fueron donde la iglesia, fueron donde Pedro allá y le dijeron, mira, ellos vendieron ¿en cuánto? En 100,000. Sacaron 20, le quedaron 80. Pero fueron a la iglesia y le dijeron, mira, nosotros vendimos la casa en 80. Ellos no la habían vendido en 80, la habían vendido en 100. La vendimos en 80 y aquí están los 80,000. Mira qué tremendo somos nosotros. Aquí están los 80,000 para que se los repartan al que tenga necesidad. Y el líder le dice, mira hermano, esa casa era tuya. Tú puedes hacer con ella lo que te dé la gana. La puedes vender, te puedes quedar con ella, la puedes vender en la cantidad que tú quieras, puedes traerlo todo o puedes tener traer la parte que tú quieras, pero no seas embustero. Porque tú no la vendiste en 80, tú la vendiste en 100,000. El Espíritu Santo me lo ha revelado. Y por mentiroso vas a morir. Y dice la Biblia que allí ¡pah!, quedó muerto. No era porque había sacado 80, no era eso, era la mentira. Él pudo haber traído 80 y decir, mire, yo me quedé con 20 porque tengo unas deuditas y quiero bregar con él y quiero donar 80,000. No hay ningún problema, pero no venga a echártela. Dice, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y dice la palabra en Hechos 5:11 que cuando él murió, porque después llegó la esposa, después llegó Zafira. El pastor le dice, Zafira, ¿en cuánto vendieron la casa? En 80. Y dice, aquí están los muchachos que sacaron a tu esposo muerto hace unas horas atrás. Y ahora te van a sacar a ti también. ¡Pah! Cayó muerta. Y dice que los muchachos estaban ya molestos, ¿sí? ¿No? Ya llevaban 2 entierros a pala allí. Dice la palabra en Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso fue un humo, un monte humeando. Eso fue el estruendo, fue la bocina, fue los relámpagos, fue la voz de Dios. Fue algo que Dios quiso hacer para que cayera temor sobre la gente, para que respetaran la casa de Dios. No vengas a decir embustes aquí. Le estás mintiendo, tratando de engañar a Dios, pero no lo vas a engañar.
La Biblia dice en Hechos capítulo 9, versículo 31, hablando de la iglesia, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia crecía en el temor del Señor. Aleluya, porque ellas estaban andando, se edificaban porque la iglesia tenía temor de Dios, tenían un respeto por el Señor. Ese respeto lo llevaba a obedecer, lo llevaba a respetar, lo llevaba a llevar una vida adecuada, no haciendo dobles vidas y cosas escondidas. El temor de Dios hace eso en la vida de una persona. El temor de Dios en la iglesia es un ingrediente fundamental para su crecimiento. La iglesia que no tiene temor de Dios no se abstiene de pecar, no se abstiene de tener doble vida. La iglesia que no tiene temor de Dios hace lo que le da la gana. Y a veces necesitamos un monte que humee, necesitamos algo que nos estremezca. Y voy cerrando el mensaje y quiero leer dos pasajes más que están en el libro de los Hechos. Perdóname, uno en Hechos y el otro en Hebreos. Hechos capítulo 10, versos 1 y 2. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cómo era? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Salto al verso 22. Dice: y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio era conocido como un hombre temeroso de Dios. Y ese temor de Dios lo hacía hacer las cosas que hacía. La gente decía de Cornelio: es un hombre temeroso de Dios. De eso, por eso era conocido. La pregunta es: ¿cómo es usted conocido? ¿Usted es conocido o conocida como una persona temerosa de Dios? ¿Es una característica en su vida el temor de Dios? Que seamos conocidos por gente temerosa de Dios. Que cuando alguien le pregunte a otro por ti, esa otra persona puede decir: muchachos, fulano, temeroso, una persona temerosa de Dios. 28. Hebreos 12, 28 y 29, y con esto acabo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos acostumbrados a siempre escuchar que Dios es un Dios de amor, que Dios siempre te va a pasar la mano, que Dios es tan y tan bueno que eso, olvídate, tú lo puedes coger de bobo y eso Él se hace el loco. No. A veces se nos olvida que Dios es fuego consumidor. Se nos olvida que hay un infierno. Se nos olvida que Dios se le presentó a mucha gente bien sweet, pero en ocasiones se presentó con el fuego, con el temblor, se presentó de una manera que impartía miedo, porque Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cuando tú necesitas un abrazo, pero Él sabe cuando tú necesitas un correazo. Y de acuerdo a tu necesidad, Él te va a hablar y Él va a trabajar contigo
Porque el Señor quiere que nosotros lo amemos, pero el Señor quiere que también le temamos, que tengamos temor de Dios. Y que ese temor, si en momentos dados el amor que tú sientes hacia Dios no es suficiente para abstenerte de pecar, pues entonces que sea el temor que te haga abstenerte de pecar, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, para que tu camino sea largo, para que Dios te use, para que no te salgas del camino. No critiques la baranda, no critiques la valla, no critiques el mandamiento, no critiques el mandamiento del Señor, no quieras pasarte por encima de Él. Dios puso eso ahí para protegerte, para cuidarte, porque te ama, porque te ama. Mi mamá no me dio la pela porque me odiaba, mi mamá me dio la pela porque me amaba. La gente que estaba abajo me gritaba, cuidado, cuidado. No porque me odiara, era porque no quería que me pasara nada a mí. Todo el mundo se reunió impidiendo para que yo tomara la decisión de meterme hacia adentro. A veces estamos a punto de pecar, a punto de irnos al mundo. A veces estamos pecando y alguien nos dice, no lo hagas, vuelve a Cristo. No es porque te odian, sino porque te aman. El mandamiento de Dios es amor, es por amor para nuestras vidas. Hermano, que el temor de Dios esté sobre nosotros. Sobre nosotros. Ámalo, pero témelo. Que ese temor te haga obedecer. Que ese temor te haga adorar con reverencia. Que ese temor te haga buscarlo. Que ese temor te haga venir a la iglesia. Que ese temor te haga leer la palabra. Que ese temor te haga orar, ayunar, buscar a Dios. Que ese temor te haga cuidar tu salvación con temor y temblor. Que Dios ponga eso en nosotros. Que Dios nos cuide de pecar. Y todo por amor. Del amor de Dios hacia nosotros. Aleluya. Vamos a orar. Y si tú no sientes temor de Dios, dile al Señor, perdóname Dios, por no temerte. Y que Dios ponga eso en ti. Pídeselo, Señor, pon tu temor en mí. Es probable que el Señor te muestre el monte humeando. O como a mí, que me ponía en la cojea para que la oliera. Pero eso me salvó de muchas cosas. Me salvó de ser un pillo, un alcohólico. Me salvó de la cárcel, me salvó de morir. Esa correa que olía a cuero me salvó de muchas cosas. Mi Señor, gracias por tus mandamientos. Gracias por tu ley. Gracias por mostrarnos tu poder. Gracias, Señor, por no tan solamente venir a morir por mí en la cruz del Calvario, sino a mostrarme tu poder. Tu poder, porque aún muerto te levantas de entre los muertos. Aleluya. Aún en la tierra vuelves al cielo. Te sientas a la diestra del Padre. ¿Habrá algo imposible para ti? No solo me muestras que me amas y que diste tu vida por mí, sino, aleluya, que tu poder tú eres todopoderoso, Señor. Que no hay nada que tú no puedas hacer. Dios, gracias por enseñarme a temerte. Gracias por enseñarme a respetarte. Gracias por en ocasiones, Padre Santo, venir ante mí, Señor, como viniste allí sobre el monte Sinaí, con fuego, con humo, con estruendo, Señor, con relámpagos, con bocina. A veces, Señor, te revelas a nuestras vidas de tal manera que tememos. A veces lloramos delante de ti. Señor, ayúdanos a respetarte, a amarte, Señor, a obedecerte, a sentir temor, Dios. Un temor reverente, Padre mío. Que cuando yo llegue aquí a mi casa, a tu casa, Señor, yo pueda, Señor, sentarme en la silla, Padre, entendiendo que estoy delante del Dios Todopoderoso.
y sentir respeto por tu presencia, Señor. Y ese temor me haga levantar mis manos, Señor, y adorarte. Que ese temor me haga tirarme al piso de rodillas, Señor, y orar y suplicar misericordia por mis pecados, Padre Santo, y por mis maldades. Que tu temor, Señor, nos ayude a vivir de la manera correcta. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén. Vive Dios. Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Vamos a adorar al Señor, hermano. Oh, santo, 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 santo. Oh, Shaiki Arabasova. Irakanda Shanda Basova Kiarasha. Ay, Kiaratna Sonda Babakita Rashanda Bakova Yara. Babakinda Rasha. Ay, Kitaranda Suba Baishala. Arakinda Bando Suba Kaya Sia. Urra Babakanda Baya. Urra Sakaya. Ola Rasha. Oh, Santa Kaya Rasha. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Oh, Dios, tu presencia es palpable, Dios. Oh, Señor, tú estás en este lugar, Señor. Abre nuestros ojos como abriste los ojos de Moisés. Abre nuestros ojos para verte como ardes. Abre nuestros ojos, Dios, para entender que estás aquí, Señor. Para entender que nos hablas. Abre nuestros ojos para ver tu gloria y tu poder, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para entender, Señor, cuán glorioso, cuán poderoso eres. Ayúdanos a temerte, Señor. Ayúdanos a temerte, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mal. Oh, Dios. Oh, Señor. Oh, Señor. Abre nuestros ojos. Quita la ceguera, Señor, de nosotros. Permítenos ver ese monte que humea. Permítenos ver, Señor, el humo, Señor. Escuchar el sonido de la trompeta, Señor. Ayúdanos a ver los relámpagos, Señor. Que ese temor esté ahí en nosotros, Dios. Que caigamos al piso reconociendo que no hay otro como tú, Señor. Ayúdanos a vivir apartados del pecado, mi Rey. Amando, Señor, tus mandamientos. Amando, Señor, tus preceptos. Porque son para nuestro bien, mi Rey. Oh, gloria, 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 gloria. Santo, santo, santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Oh, Santo Jesús. Santo Señor. Gracias, Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Este aplauso es para ti, Señor, porque tú eres santo y sublime, Dios. Gracias, gracias, gracias. Oh, gloria, 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 gloria a tu nombre, mi Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Oh, gloria a Jesús. Qué bueno es sacar tiempo de ayuno y oración.